Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El episodio del día de hoy es además muy especial porque estamos celebrando el 6º año de Viva, un aniversario en el que nos enorgullece seguir compitiendo en el mercado bursátil de nuestro país y posicionándonos como una bolsa tecnológica, rápida, incluyente y sostenible. El día de hoy le damos la bienvenida además a nuestro invitado, él es Ricardo Aguilar, Chief Economist en Index. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en este episodio especial. Antes que nada, muchísimas felicidades a Viva por este aniversario y sobre todo muchas gracias por invitarme a este día tan especial. No, felices. Oye, Ricardo, cuéntanos cómo estás viendo tú, que creo que es la dinámica de estos días, el tema de las elecciones en Estados Unidos y la repercusión que está trayendo a nuestro país. Pues bueno, de entrada yo creo que sí hay un escenario bastante probable donde Donald Trump gana la presidencia de la República, ¿no? Esto independientemente de que pueda ser Kamala Harris, su contrincante, que falta la Convención Nacional Demócrata, al parecer ya cerró todos los votos que necesitaba, sí. Sería la siguiente candidata, sí. ¿No? O independientemente de que Joe Biden no hubiera declinado. Al parecer sí hay una tendencia muy fuerte que favorece a Donald Trump independientemente de quién quede como candidato demócrata. Wow. Y es un escenario que obviamente pues sí empezamos a incorporar en nuestras previsiones de crecimiento, sobre todo al considerar una política proteccionista por parte del siguiente gobierno de Estados Unidos. Vimos la nominación de un vicepresidente, un candidato a vicepresidente que se enfoca mucho en el proteccionismo industrial, sobre todo, ¿no? Y eso, por supuesto, que nos podría causar repercusiones importantes por el lado de la producción, ¿no? ¿A qué me refiero en particular? A que si efectivamente Donald Trump implementa una política de recortes de impuestos agresiva para poder retener la inversión o la producción en Estados Unidos, aunque no sea una política dirigida contra México, definitivamente seríamos el primer afectado. Ahora, ese es un escenario donde, por supuesto, que gana Donald Trump. A mí me llama la atención, Salvador, cómo en días recientes, estoy hablando de cuestión de días, desde que Kamala Harris anunció su intención de convertirse en la siguiente candidata demócrata una vez que declinó el presidente Biden la candidatura, el apoyo y sobre todo las apuestas que se hacen en el mercado sobre quién va a ganar la presidencia de Estados Unidos se han cerrado mucho. Okay. Salió una encuesta incluso en el New York Times donde ya tampoco hay tanta diferencia entre Trump y Harris. Sí. Y lo que a mí me llama la atención es que este brinco en preferencias, en apuestas, en coberturas que hacen algunos especuladores de mercado, ¿no? Sobre quién podría ser el siguiente presidente de Estados Unidos, Kamala ha crecido de manera importante. Sigue habiendo un margen muy fuerte de Trump, pero pues puede haber una sorpresa. Por ahora descontamos la posibilidad de que sí, efectivamente, Trump regrese a la Casa Blanca, implemente una política industrial proteccionista y eso le pegue a todo el panorama de inversión en México. Y hace poco, estoy hablando de cuestión de un par de días, pues Elon Musk anunció que pone en pausa la construcción de la gigaplanta de Tesla en Nuevo León hasta no conocer el resultado electoral de Estados Unidos. Entonces, ese es el problema, que si este escenario se concreta, pues ya no va a ser tan atractivo para muchos inversionistas llegar a México y eso nos va a pegar. Sí, pareciera que justamente el sector automotriz se vuelve este termómetro, ¿no? Que comienza a moverse de acuerdo a los dichos y decires del candidato Trump, de esa cerrazón o esa guerra comercial o ese intento de llevar a Estados Unidos pues a un consumo y a una producción más interna que hacia el exterior, ¿no? Por supuesto, está también el tema de las tensiones comerciales, sobre todo con China. Uh-huh. Se hablaba, o más bien se ha especulado un poco, qué podría pasar si efectivamente Donald Trump regresa a la presidencia con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Uh-huh. Yo realmente no le veo un riesgo al Tratado de Libre Comercio que está establecido ya, ¿no? Sobre todo, de entrada es un mecanismo, es un instrumento que él creó, ¿no? Uh-huh. Es un instrumento que él peleó para que Estados Unidos pudiera tener mejores condiciones de comercio con sus principales socios. Uh-huh.
pero a final de cuentas es un instrumento que no creo que por el interés tan fuerte económico que hay detrás, político y te digo, sobre todo personal, claro, es un instrumento que él llegó a crear, lo vaya a ponerlo en riesgo. Y ojo, porque el siguiente presidente de Estados Unidos va a estar en el tema de la revisión integral del tratado en 2026, esto que se conoce como Sunset Clause, con la posibilidad, evidentemente, de que se ratifique el tratado, se hagan cambios importantes o se escriba uno nuevo. Es una cláusula, digamos, de revisión total, donde por ahora no vemos ningún riesgo. Y bueno, a final de cuentas, el TEMEC es un instrumento que nos ha ayudado a crecer en términos comerciales de manera muy importante, pero lo más relevante de este tratado, yo creo, son los mecanismos de solución de controversias que tiene, ¿no? Que efectivamente han demostrado ser muy eficientes. Y bueno, a final de cuentas, todo eso se lo debemos a Trump, donde sí puede haber un poco más de agresividades en cuanto a la revisión de reglas de origen, ¿no? Sobre todo porque Trump ha llegado a destacar que productos chinos probablemente puedan triangularse a Estados Unidos a través de México. Y bueno, definitivamente si hubiera una violación a las reglas de origen sobre contenido regional, claro, pues por supuesto que no pasarían las exportaciones, pero es algo muy difícil de determinar, ¿no? A final de cuentas, las reglas de origen se están cumpliendo y en caso de que no, pues se podrán tomar medidas. Pero por ahora, en temas comerciales, no veo tanto el riesgo como lo puede haber con este tema que te digo de una política fiscal agresiva de reducción de impuestos que retenga la inversión en Estados Unidos. Se han anunciado ya, Salvador, cerca de $150 mil millones si les quitamos lo de Elon Musk, porque no se ha cancelado, está en pausa, no podría estar alrededor de esa cifra, pero si esto realmente desincentiva, afectaría muchísimo al país. De esos $150 mil millones que se ha anunciado que podrían llegar a México durante los siguientes años, eso sí nos va a tirar el estímulo de crecimiento a todos y fuerte. Wow. Desde luego que es uno de los momentos en donde más atención, sí siempre, ¿no? Las elecciones de nuestro vecino país son relevantes para la vida económica y política mexicana. Pues bueno, ahora más que nunca ubicar a quién va a ser la nueva persona que llegue a la Casa Blanca es pues de la mayor importancia, ¿no? Oye, y justamente a lo mejor continuando un poco con esta plática México y Estados Unidos, hay un fenómeno, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero que me parece que se dio en algún punto, me pierdo en el tiempo, pero siento que se dio, en donde Estados Unidos tenía una inflación que quizás no estaba fuera de control, pero que era alta, ¿no? Y México tenía una inflación bastante controlada. Todos los indicadores estaban por ese estilo y en algún punto la inflación de Estados Unidos comenzó a bajar de manera tremenda y la inflación de México, no estoy diciendo que se descontroló porque siento que no está aún ahí, pero comenzó a subir y hubo un cruce y ahorita en nuestro país estamos teniendo, pues yo leo noticias de inflación ahora de nuevo, pues cada tercer día, ¿no? De problemas y de datos y de nuevos datos que salen con respecto a la inflación. ¿Cómo está eso ahorita, Pues bueno, de entrada creo que tienes un muy buen punto. ¿Cómo es posible que Estados Unidos tiene una inflación mucho más alta que nosotros y luego se cruzaron y ahora la de México está más elevada? Sí. Sobre todo si consideras la inflación general e incluso la subyacente, ¿no? Pero es que hay una explicación muy sencilla. En Estados Unidos, la inflación no subyacente se mueve con los precios internacionales de las materias primas. Okay. Y aquí no. Okay. Aquí está administrada, está controlada la tarifa por parte del gobierno. Está, digamos, administrada. Sí. ¿No? Entonces, los precios de la gasolina, evidentemente, con el tema del IEPS, ¿no? Claro. Se fija un impuesto, pero también el gobierno administra ese precio, sobre todo si sube mucho el precio de la gasolina, pues puede aplicar alguna especie de mecanismo para que no suba tanto internamente, ¿no? Igual si baja, tampoco lo va a bajar tanto. Y bueno, también estás hablando del precio del gas natural, que es un precio público administrado. Estás hablando también de la tarifa de electricidad. Entonces, a final de cuentas, cuando los precios se dispararon en junio del 2022, que la inflación en Estados Unidos llegó a 9% anual, aquí no vimos esa situación porque precisamente hubo esta relativa administración de las tarifas públicas. Okay. ¿No? Entonces, es ahí donde pues se pudo controlar el tema. Sin embargo, como llegamos a ver, eso pues generó un gasto, un subsidio, por así llamarlo, por parte del gobierno para evitar que estos precios subieran tanto y descontrolaran, como pudo haber llegado a pasar en cierto momento, el tema de la inflación no subyacente, porque recordemos que esta inflación no recibe, o más bien no
reacciona a la política monetaria, porque la política monetaria influye sobre la inflación subyacente, ¿no? La que está relacionada con las fuerzas de demanda, los precios de mercancías y servicios que te excluyen alimentos no procesados, energía y estas tarifas que te digo. Okay. A final de cuentas, pues cuando ya los precios de commodities, sobre todo petróleo, energía, otros energéticos y alimentos, empiezan a ceder a nivel internacional, la inflación no subyacente de Estados Unidos se desacelera, porque así como subió muy fuerte porque reaccionaba a los precios internacionales, a la baja también. Y aquí, digamos, el gobierno estuvo administrando estas tarifas para que no hubiera un descontrol de la inflación, pero le llegó a costar en términos de finanzas públicas. Y bueno, ahorita que los precios están bajando, pues no creo que bajen el precio de la gasolina o los alimentos. Por eso hay esa diferencia. Ahora, ahorita lo que estamos viendo con el tema inflacionario es que, por ejemplo, sí hay un riesgo fuerte relacionado con cuestiones de clima. No, este año se esperan, y creo que lo llegamos a comentar en algún momento en otro foro, este año se espera un número récord de tormentas fuertes, que obviamente tienen impacto directo sobre las cosechas. Digo, el precio del chayote subió 140% en 2 quincenas porque se inundó toda la cosecha, ¿no? El precio del jitomate en la quincena pasada subió casi 30%, el precio de la cebolla. Entonces, bueno, ahorita lo que le está pegando muy fuerte a la inflación no subyacente es una cuestión climatológica que está distorsionando los precios, sobre todo agropecuarios. Y eso ahorita está siendo aunado, obviamente, a incrementos en precios de energía que hemos visto recientemente. Pues una inflación no subyacente que de haber estado en terreno negativo a mediados del año pasado, pues ya está en arriba de 10%, ¿no? Entonces eso, pues el problema es que puede contaminarte en el caso de insumos que vayan a alimentos procesados que están en la subyacente ya, pero por ejemplo la tortilla, el chayote no está en la tortilla, pero el maíz sí. Blanco o amarillo, sobre todo blanco. Y si ese aumenta de precio por cuestiones climatológicas, la subyacente se nos va. Y no solo el producto, el alimento procesado. Toda esta categoría que se conoce como loncherías, fondas, establecimientos diferentes de comida que clasifica INEGI como servicios alimenticios, pues obviamente van a subir si le suben sus insumos, ¿no? De precio. Y es ahí el riesgo que estamos viendo ahorita principalmente. Oye, ¿qué repercusiones podría tener para la política monetaria que está planteando o que ha planteado hasta el momento Banco de México? Como que de repente, de nuevo, esto es mera percepción, pero a lo mejor estábamos en una situación pues muy ortodoxa, muy by the book, ¿no? Y ahorita no sé si es momento de jalar algún tipo de palanca en Banco de México, ¿no? Pues mira, definitivamente uno de los argumentos que se dio para el recorte de la tasa de interés de referencia en marzo fue precisamente el tema de una inflación no subyacente que estaba cediendo. Pero así como vimos que se fue rápido hacia abajo, ahorita está arriba de 10%. Y te digo, el problema es la contaminación que pueda tener este componente no subyacente sobre precios en la parte subyacente, ¿no? Porque ahorita esa inflación, la subyacente, va a la baja. Obviamente por un tema de desaceleración económica que ha influido principalmente en los precios de mercancías, porque los de los servicios volvieron a subir, ¿no? O sea, la parte de precios de servicios no baja de 5% anual y no sé si realmente va a poder bajar de eso en los siguientes meses. Entonces sigue habiendo mucha presión en la parte de servicios, pero la parte de mercancías se ha reaccionado al proceso de desaceleración económica y hemos visto menores avances, ¿no? En los precios de mercancías. Pero aquí el gran problema es si efectivamente Banco de México va a considerar otra vez a la inflación no subyacente como algunos miembros de la Junta lo hicieron y votaron a favor de bajar la tasa, cuando claramente ahorita el riesgo viene de esa parte otra vez. Entonces, si a eso le sumas algo que en el comunicado de política monetaria Banxico destacó como factores idiosincráticos que abonaron a la volatilidad de las principales variables financieras de México, sobre todo el tipo de cambio, a raíz del resultado electoral. Y no estoy hablando del resultado presidencial que todo el mundo veíamos, claramente. Estoy hablando del resultado de la composición de las cámaras, ¿no? Y sobre todo por el riesgo de que se puedan llevar a cabo ciertos cambios legislativos que presionen a la inflación por un mayor déficit, un mayor gasto, ¿no? Principalmente. Eso pues sí va a generar, digamos, generar incertidumbre para la siguiente reunión de Banxico también, ¿no? Sobre todo por un mes donde coinciden el presidente actual y el nuevo Congreso. Entonces, por supuesto que está el tema de la inflación no subyacente otra vez arriba. Estos factores idiosincráticos que afectaron al tipo de cambio en su momento y cierta percepción que ya se calmó,
otra vez podría retomarse si ya hacia septiembre se habla otra vez de reformas constitucionales que puedan presionar el déficit o incluso presionar o perjudicar la percepción de riesgo país. Entonces ahí México yo creo que no se va a mover, ¿no? Entonces, sí bajaron la tasa en marzo, han hecho 2 pausas más y yo no descarto que la hagan en agosto porque sería pues prácticamente un volado ver qué va a pasar en septiembre. Yo llegaría a pensar que si la inflación subyacente continúa a la baja, ya obviamente se restablecen ciertas condiciones del clima y así como subió muy fuerte la no subyacente, también se te regresa, ¿no? A finales de septiembre, que es la siguiente reunión después de la de agosto, pues ya va a tener un panorama más claro, ¿no? Banco de México y podría bajarla hasta ese momento. Yo creo que sí hay espacio para que baje la tasa, pero ojo, ahorita, si tú me dices en la siguiente reunión, que es la de agosto, yo tendría mis dudas por este tema de la no subyacente y por el tema de los factores idiosincráticos que van a pesar en ese mes. Y que abonan quizás a esta volatilidad que se está dando derivado de las perspectivas políticas que se están dando de ambos lados de la frontera, ¿no? Por supuesto, y sobre todo en Estados Unidos también es algo que nos influye. Te digo, Harris ha recuperado, o más bien, ha sorprendido por esta aceptación que ha tenido en el partido. Se pensaba que podría ser algo más non-event, ¿no? Algo nada relevante, y no, al contrario, ahorita sí está jalando bastante y pues vamos a ver, faltan 3 meses casi, entonces a ver cómo se pone. Serán divertidos, mi querido Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado y por darnos este análisis que pone en perspectiva y que creo que ayuda a quienes nos ven y quienes nos escuchan, sí a tomar decisiones y también a ubicarse, ¿no? en los panoramas en los que de repente uno se puede sentir muy perdido, dada la rapidez con la que se están moviendo las cosas, ¿no? Así es, y probablemente se mueran más rápido. Vamos a ver qué pasa en septiembre y en noviembre en Estados Unidos. Ya sé. Ricardo, muchas gracias. A ti. Él es Ricardo Aguilar, Chief Economist en Invex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.